Buenos días, mi nombre es Sonia Herrera Sánchez y hoy me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros un estudio que lleva por título El periodismo de paz feminista como forma de resistencia en España, el caso de Olga Rodríguez, Patricia Simón e Irene Zugasti. Un trabajo en el que analizo cómo las epistemologías feministas pueden transformar la práctica periodística en contextos de conflicto. Introducción, me gustaría compartir también lo que es una convicción para mí tras muchos años de trabajo en la cultura de paz vinculada a la comunicación y específicamente en lo que concierne al periodismo de paz, y es que los medios no solo narran la guerra, no son meros testigos ecuánimes o neutrales de los conflictos armados, sino que también las reproducen estos conflictos y tienen el potencial también para trabajar a favor de la construcción de paz o de la transformación de los conflictos. Por ello, lo que propongo en este estudio es que el periodismo de paz, cuando parte de una perspectiva feminista, constituye una forma de resistencia cultural y discursiva frente a las lógicas patriarcales y militaristas imperantes más aún en nuestros días. Para ello, analizo la obra de estas tres periodistas, Olga Rodríguez, Patricia Simón e Irene Zugasti, en el periodo que comprende entre el año 2020 y el 2025. Durante más de un siglo, el periodismo de guerra ha sido hegemónico y ha estado centrado en la confrontación, en los gobiernos y ejércitos y en la simplificación de los conflictos como luchas entre buenos y malos. Este modelo invisibiliza a la sociedad civil, por supuesto, y especialmente a las mujeres, infancias y población desplazada. Es un modelo que refuerza estereotipos patriarcales y margina otras formas de comprender y de vivir la violencia, y frente a ello el feminismo y la cultura de paz coinciden, ¿no?, en un objetivo, y es el de transformar la mirada mediática para sostener la vida y la justicia. Me gustaría traer aquí una de las mayores enseñanzas que quizás hemos podido extraer de Xavier Giró Martí, quien fuera profesor de periodismo político en la Universidad Autónoma de Barcelona durante 3 décadas, quienes hemos tenido la suerte de tenerlo como profesor, como compañero, como mentor. Eh, Hemos oído esta frase formulada de distintas formas a lo largo de muchos años, y es que ni la neutralidad ni la objetividad son deseables ante el sufrimiento humano. Comprendo que esto desmonta en cierta manera, ¿no?, la concepción profesionalista que todavía hoy impera, ¿no?, en muchas facultades de periodismo y de comunicación, que reitera, ¿no?, esta idea de que el periodismo tiene que ser objetivo y tiene que ser neutral, pero es cierto que cuando nos encontramos, ¿no?, ante realidades de injusticia, sufrimiento y violencia, el periodismo no tiene que ser ecuánime, no tiene que ser neutral ni objetivo, sino que debe tomar partido para poder así contribuir a la resolución de esos conflictos. Eso no quiere decir de ninguna manera que no se deba hacer un periodismo riguroso, pero sí tomar partido, ¿no?, para poder ejercer pues esa labor, ¿no?, o sea, esa responsabilidad social que también tiene la práctica periodística. El marco teórico de este trabajo combina tres tradiciones críticas. Por un lado, el periodismo de paz, las epistemologías feministas en segundo lugar, y en tercer término, pero no menos importante, todo lo trabajado sobre las teorías de la resistencia. Desde esta convergencia entiendo el periodismo feminista de paz como un ejercicio ético y político de resistencia narrativa, y algunos de los autores y autoras que han sido determinantes en este trabajo e inspiradores son, por supuesto, Johan Galtung y Xavier Giró, como decía, que proponen un periodismo orientado a la transformación de conflictos y no a la victoria militar. Judith Butler, por su parte, ¿no?, que define la no violencia como una práctica activa de reconocimiento del valor de todas las vidas, ¿no?, ese mítico texto de ella de Butler, que es Marcos de Guerra, ¿no?, en el que ella desarrolla esta idea de que todas las vidas son dignas de ser lloradas. Rita Segato y Sayak Valencia, que critican desde diferentes puntos
vista y de diferentes disciplinas las pedagogías de la crueldad y ese capitalismo gore que dirá Sayak Valencia, que mercantiliza el dolor y que hace negocio, ¿no? con esa necropolítica que también término que le debemos a Xi Jinping, con esa necropolítica y esa manera de gestionar quién debe vivir y quién debe morir. Y por otra parte, toda la tradición del feminismo pacifista, ¿no? con voces tan relevantes como Carmen Magallón, Cynthia Cockburn, Vicent Martínez Guzmán, que sitúan el cuidado y la sostenibilidad de la vida como núcleo de cualquier política a favor de la paz. He aplicado el análisis crítico del discurso con perspectiva feminista sobre un corpus de 30 piezas periodísticas, como os decía, crónicas, reportajes, entrevistas y columnas publicadas en este periodo de los últimos 5 años para acá, y las de diferentes medios, ¿no? Tanto Irene como Olga como Patricia publican en el diario.es, La Marea, El País, El Salto, Contexto, cierto, todos ellos medios de izquierdas, podríamos decir que varios de ellos, ¿no? Exceptuando seguramente El País y un poquito el diario.es, pues medios alternativos, ¿no? a los medios generalistas habituales, pero es podríamos decir, el medio o el ecosistema mediático dentro del que ellas se mueven, lo cual también nos da una referencia, ¿no? de dónde se están pudiendo promover estas narrativas distintas, alternativas a la hora de cubrir los conflictos armados. Y las categorías analíticas que he utilizado es el enfoque antimilitarista y pacifista, la perspectiva de género, la retaguardia civil, la sostenibilidad de la vida y la memoria y la reparación, ¿no? como ejes o núcleos, ¿no? que se repiten en la cobertura o que me interesaba ver si aparecían realmente, ¿no? Si no era una hipótesis o un desideratum mío, sino que era algo que realmente se repetía en sus narrativas y en sus piezas. Como comentaba, este enfoque me ha permitido observar cómo el lenguaje periodístico puede desarticular esas estructuras simbólicas de poder, y a nivel de análisis y resultados lo que me gustaría compartir es que las tres periodistas o la cobertura de estas tres periodistas comparte estos elementos, ¿no? Por un lado, el periodismo de denuncia del militarismo y de defensa de otras alternativas políticas al conflicto, como la negociación, por supuesto, la articulación de la ética del cuidado y de los derechos humanos en el discurso de todas ellas, la utilización del testimonio como acto político de reparación del testimonio de las víctimas principalmente, en dar voz a las mujeres y denunciar la hipermasculinidad en la construcción de los estados y también de los conflictos, y un carácter, podríamos decir, insurgente y autocrítico en todas las piezas sobre la propia práctica periodística de denuncia de la instrumentalización del dolor y reivindicación de la objeción de conciencia como una forma también de resistencia ante el militarismo. Ejemplos de ellos, muchos, ¿no? En estas 30 piezas analizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Pensar en el pueblo ucraniano es pensar alternativas a la guerra y el rearme. Olga Rodríguez hace una crítica a la lógica del rearme, ¿no? que vimos potenciada por otros muchos medios, ¿no? Sobre todo en el periodo de 2024-2025 o en otros artículos como Donde las madres entierran a sus hijos. Olga muestra la guerra desde la cotidianidad civil y el duelo. De esta manera podríamos decir que Olga Rodríguez, a través de todos sus textos, encarna la figura de la corresponsal de paz. Luego ahondaré un poquito más en esta idea, y que busca sentido y dignidad, especialmente para las víctimas, ¿no? No para los actores que sí que son reconocidos siempre en los conflictos, actores políticos, actores militares. Esta dignidad reivindicada en medio del horror. Por otra parte,
Patricia Simón en sus textos, ¿no? Como decíamos, rescata muchísimo voces femeninas, ¿no? Como la de Ratia, por ejemplo, única mujer en equipos de rescate en la ciudad de Derna, denuncia esta hipermasculinidad, conecta memoria, periodismo y justicia y esto nos recuerda, ¿no? También que eh, el papel que juegan, ¿no? Los propios periodistas que cubren los conflictos tantas veces, ¿no? Como estamos viendo en el genocidio en Gaza como objetivo, ¿no? de, de los propios ejércitos, en este caso del ejército israelí. Por otra parte, Irene Zugasti aporta esa voz igual más insurgente de la que hablábamos, ¿no? De todo el corpus. Eh, o más explícitamente insurgente, y en artículos como Feminismo contra la guerra, en la guerra contra el feminismo, interpelaba, ¿no? Por ejemplo, al propio movimiento feminista ante la violencia global, o en otro artículo como Israel, Estado violador o Solidaridad teledirigida, analizaba el uso selectivo de la empatía mediática, ¿no? Algo que también se ha venido discutiendo mucho, ¿no? A raíz de la comparativa entre las coberturas entre, por ejemplo, el conflicto en Ucrania y el genocidio en Gaza. Este periodismo de Zugasti, ¿no? Aparte de contar la paz y los conflictos de otra manera, se convierte también en una especie de gesto de insumisión, ¿no? Ante la propia práctica periodística habitual en este tipo de coberturas. Para ir cerrando mi presentación, me gustaría compartir algunas reflexiones finales, algunas pequeñas conclusiones de este estudio. Por un lado, la resistencia ante la estetización de la violencia frente a un contexto saturado de guerras y narrativas distópicas que espectacularizan y despolitizan la violencia. El periodismo de paz se propone como práctica de resistencia material, pero también simbólica frente a un sistema mediático hegemónico que reproduce las lógicas del sistema. Otro de los puntos compartidos por este periodismo de paz feminista es nombrar las violencias desde la ética del cuidado, visibilizar violencias directas, estructurales y culturales sin reproducir sus lógicas y evitar el sensacionalismo, cuestionar la supuesta neutralidad, como decíamos anteriormente, acompañar a las víctimas y poner en el centro la dignidad y los derechos humanos como criterios editoriales. En tercer lugar, poner la vida en el centro, ¿no? Eso que se convirtió en un lema durante la pandemia de la COVID sigue siendo una necesidad urgente y por lo tanto este periodismo de paz feminista lo que pretende es desplazar el foco de esa lógica militar, de las cifras de la guerra, hacia la sostenibilidad de la vida, hacia esa retaguardia, mostrando esas luchas cotidianas por los recursos, el reconocimiento, la dignidad, así como otras resistencias invisibles, ¿no? que sostienen la vida más allá, más atrás de las trincheras incluso del día a día. Eh, en cuarto lugar, ejercer resistencia mediante la escritura. Las y también los periodistas varones que practican este enfoque no solo narran resistencias, resisten de alguna manera al confrontar las versiones oficiales, al desmontar las narrativas hegemónicas, amplificar voces que históricamente han sido silenciadas, asumiendo también su labor como disidencia política consciente, ¿no? Esa responsabilidad social también que mencionaba anteriormente. A la vez también este tipo de periodismo practica una pedagogía crítica, reivindica la memoria y el derecho al duelo y educa una ciudadanía crítica y empática. Invita a leer entre líneas, a cuestionar los discursos de poder, a reconocer el derecho a llorar todas las vidas, como bien dice Judith Butler, y a rescatar la memoria de las mujeres silenciadas, ¿no? Como herramienta de justicia y también de transformación. Es un periodismo que no solo
es una forma distinta de narrar, sino que funge, ¿no?, como toda una apuesta epistemológica, ética y política por la paz. Así que más que una forma alternativa de contar la guerra, que lo es una propuesta, yo creo, muy integral que rompe con el orden comunicativo dominante, que contribuye a desaprender la guerra para reconstruir las múltiples formas en que, como diría también el amigo y maestro ya desaparecido Vicente Martínez Guzmán, podemos hacer las paces, en plural, y abre posibilidades concretas para imaginar y practicar otras formas de paz desde una perspectiva feminista. Permitidme que os robe nada, eso, un minuto porque quisiera cerrar la presentación leyendo esta cita de Olga Rodríguez, precisamente de uno de los artículos analizados, que creo que condensa muy bien todo lo que he querido transmitiros, ¿no? Y ella dice: en una de esas noches, mientras algunos corresponsales de varias nacionalidades bailaban para liberar tensiones y otros confesaban ante mi asombro sus ganas de que empezara la guerra y la acción, pensé que la noticia más espectacular que podríamos ofrecer no sería la de un bombardeo, sino la del triunfo de la sensatez y de la negociación, que en vez de ser reporteros de guerra en aquella ciudad iraquí de cielos casi infinitos, pudiéramos contar que se evitaba el conflicto bélico y ejercer así como corresponsales de paz. Compartí ese pensamiento con un colega periodista que quiso soñarlo conmigo. Muchas gracias por la atención.